Buenas tardes, Luz Helena. ¿Cómo estás, vieja? Sí, Ismael, estoy muy bien, ansiosa de esperar esta entrevista. Estamos en un día radiante como los de Miami porque también he tenido la oportunidad de compartir esa ciudad, de caminarla y de explorarla. Bueno, aquí de Tenemos mucho radiante, que ¿no? Oye, hacer. por la mañana estuvo lloviendo aquí que casi era como si estuviera en el mar y yo estoy lejito del mar. Oye, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Luz Helena Sepúlveda Jiménez, es una socióloga colombiana, maestría en educación y especialista en docencia universitaria. Se ha desempeñado como docente en secundaria y en la universidad en docencia universitaria. Y es autora de Un alma hecha paisaje, La brújula de luz, Estaciada de mundo y Un tris de café en Santiago de Chuco. Y su nuevo libro En camino será Las voces de la frontera. Y vamos a hablar pues de estos, en este programa radial vamos a hablar de estos libros. Pero primero háblanos de cómo empezaste a acercarte en la literatura. ¿Qué te gustaba en ella? Bueno, Ismael, cuando terminaba mi bachillerato me encarreté con las obras de García Márquez, que en ese momento era el boom en Colombia, y su solidaridad con América Latina y con los conflictos sociales. Era asidua del Espectador, de los suplementos literarios, y semanalmente me reunía los domingos en tertulia en el Parque Bolívar de acá de la ciudad de Medellín, donde vivo, a raíz de que era el concierto de la banda sinfónica, y luego con los amigos a tomarnos un café. Me compraba los periódicos de ese momento: El Pueblo de Cali, El Heraldo de Barranquilla, El Espectador de Bogotá y El Tiempo también de Bogotá, El Colombiano de Medellín, o sea, todos los suplementos, porque de verdad eran unos libros maravillosos. Inclusive los mandé a empastar, los doné luego a la biblioteca del colegio donde yo trabajaba inicialmente, y para mí es un honor porque en este momento esos libros, que son grandísimos, arrumados, están en la biblioteca pública piloto de la ciudad. Como te digo, me encarretaba todos los domingos con estos suplementos, con estas lecturas, y con ellos comulgaba todos los días de la semana. Y un detalle, Luz Helena, ¿en qué ciudad tú estás de Colombia estás viviendo ahora? Yo soy de Medellín y vivo acá en Medellín. Ah, en Medellín, vaya, Sí, vaya. sí. Entonces, óyeme, bueno, ya nos has hablado de García Márquez, bueno, uno de los creadores del boom de la literatura hispanoamericana. Pero tienes otros escritores que sus obras nunca olvida, que siempre te están cerca de ti. Sí, ya en la medida que ya ingresé a la universidad y que me fui solidarizando con los conflictos sociales, empecé a leer a Octavio Paz, a Jorge Luis Borges. Empecé también con el amigo Vallejo del Perú, César Abraham Vallejo, que lo amo y que lo llevo en el alma. O sea, me considero vallejiana. He leído a Antonio Machado, he leído a varios autores, a Federico García Lorca, a, a Rilke, bueno, a Rulfo. O sea que dentro de mi biblioteca y dentro de mi pensamiento y mi lectura de escritora, los leo y los releo continuamente. Sí, esos son los libros, uno siempre lleva libros que vuelve a leer y leer, que siempre están con uno. Precisamente el otro día publiqué un libro que es uno de mis escritores favoritos, John Kennedy Toole, que es la conjura de los necios, ¿no? Entonces, en inglés es Confederacies of Duns. Más o menos la traducción es buena. Qué bien. Y Te entonces, cuento que como he sido una viajera por el mundo, me disculpas, he leído bastante también estuve invitada a la India, a la Academia de Letras, y me he leído bastante a Javier Moro, que es un escritor español, y a Tarun Chopra, que es un escritor de la cultura
de la India. Es de la familia de Chopra de meditación, pero trabaja la cultura. Tuve la oportunidad de tertuliar con él en la India, en Nueva Delhi, y sí, como te digo, que también es uno de los escritores míos favoritos, Tarun, como Javier Moro. Sí, uno tiene siempre escritores que lleva muy de cerca, ¿no? Yo te digo, uno era John Kennedy Toole, el otro, bueno, Kafka, que fue uno que para mí siempre me gustó muchísimo y me influenció mucho en mi obra, ¿no? También. Sí. Y es decir, y claro, el Ulises de James Joyce, que es un libro magistral, es un clásico de la literatura, no hispanoamericana, sino la literatura universal. Pero bueno, universal, qué bien. Sí. Y ahora tienes unos cuantos libros publicados. Háblame de su temática, hacia dónde van dirigidos. Bueno, te cuento que tengo, como ya nombraste, los 4 libros que ya dijiste. Un alma hecha paisaje, lo publico en el 2013, soy invitada a la India, a Nueva Delhi, por el escritor aspirante al premio Nobel, o sea, ha sido nominado varias veces, Satchidanandan, quien me hace la invitación a la Academia de Letras. Antes yo había recorrido la India 3 meses, y a los 3 años que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, le comenté las experiencias y todo lo sensible y todo lo que yo viví en este país. Entonces me dijo, debes regresar de nuevo, te hago la invitación a la academia. Así fue. Yo le dije, Sachi, ¿cómo voy a volver? ¿Con qué plata? Me toca recoger nuevamente, y así fue. Traté de recogerla y fui a los 3 años y presenté mi libro, Un alma hecha paisaje. ¿Por qué un alma hecha paisaje? Porque yo me considero un paisaje interior y un paisaje hacia afuera. Porque te digo que desde jovencita empecé a viajar por todo el mundo. Por decirte que en este momento conozco aproximadamente 60 países. Trabajaba, siempre pedía vacaciones, licencias, y económicamente con mis cesantías, con mis liquidaciones, y ahora ya con la herencia que me tocó de mis padres, ya me la gasté. He estado en Indochina, en Tailandia, en Vietnam, Camboya, Myanmar, todo Latinoamérica, Estados Unidos me lo he recorrido por varios estados, Centroamérica. Bueno, como te digo, por eso me considero un alma hecha paisaje, porque mi paisaje me recorre mi interior y por fuera. Escribo sobre lo que veo, no solamente la parte física, sino que me conmueven los conflictos sociales, el medio ambiente, me conmueve los animales, el maltrato animal. Soy África, los afrodescendientes, ahorita todo lo que sufren los centroamericanos y lo que estamos, y también los latinos en general, que los muros no los cierran. Sí, todo esto me conmueve. Entonces no solamente le escribo a las imágenes físicas que veo, sino que también le escribo a todo lo que me invade, al medio ambiente, a los conflictos en general, a la mujer. Y todo lo que veo. La brújula de luz, Estaciada de Mundos, también tienen el mismo tema de viajantes, o cómo es. Sí, todos mis libros tienen que ver con lo mismo, con la diferencia que son los títulos, pero todos tienen que ver con lo que yo te acabo de nombrar: conflictos sociales, medio ambiente, problemáticas de la mujer, el maltrato animal, en fin, todos los problemas sociales y todo lo que está a mi alrededor. Óyeme, hay un título aquí que me atrae, porque dice: un tris de café en Santiago de Chuco. Estoy seguro de nuestros radio oyentes están interesados cuál es el título y a ver si se tropiezan algún día y lo pueden leer. Sí, sabes que ese tris de café en Santiago de Chuco lo escribo en memoria a César Abraham Vallejo Mendoza, porque yo les decía inicialmente que me considero vallejiana. He leído y he releído su obra, y cada año yo voy al Perú a una peregrinación que se le hace en homenaje a la vida y obra de este gran hombre. De verdad que este homenaje es para mí como la sed
anual, la vivo, y es más, ya para el año entrante ya me prometió la organización la ciudadanía de Santiago de Chuco. Bueno, ¿por qué Santiago de Chuco? Porque César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco. ¿Y por qué un tris de café? Un tris de café porque cuando yo fui la primera vez a Santiago de Chuco, como colombiana yo me quería tomar, nosotros acá le decimos un tintico, o sea, un café pequeño, como parecido al cubano, un café pequeño. Y no lo encontraba por ninguna parte, me recorrí todo el pueblito y no encontraba el cafecito, entonces por eso lo puse un tris de café en Santiago de Chuco. Pero te cuento que ya ahora que ya voy, ya sí hay cafeterías modernas, ya sí se toma uno el café, porque yo decía, ¿cómo es posible que por aquí no encuentro un cafecito? Oye, bueno, eso es extraño en América Latina, ¿verdad? Entonces, me disculpas, Ismael, te voy a aclarar por qué un tris. Porque César Vallejo estuvo condenado injustamente en la cárcel de Trujillo. A él le atribuyeron una reyerta en su pueblo de Santiago de Chuco entre dos pueblos. Y el gobierno de Santiago del Perú le hace cada año un homenaje de desagravio en la ciudad de Trujillo. Entonces, como él estuvo encarcelado, él estaba cocinando en ese tiempo que estuvo encarcelado, que fueron 3 meses, injustamente, él estuvo cocinando su obra cumbre, que es Trilce, como decir la de García Márquez, que es 100 años de soledad. La de él se llama Trilce. Entonces empezó a jugar con la sílaba tra, tre, tri, tro, tru, hasta que le colocó el nombre de Trilce. Entonces yo a raíz de eso coloqué un tris, yo me puse también a jugar con tra, tre, tri, tro, un tris, o sea, un poquito, quiere decir un tris de café en Santiago de Chuco. Bueno, que bien, tiene una larga historia ese título y ese libro. Y ese nuevo, pero ya tú estás esperando, es decir, preparando otro nuevo libro, se llama Las Voces de la Frontera. ¿Me puedes hablar sobre ellos? Sí, ese libro lo estoy preparando porque de verdad que me ha conmovido bastante todas estas caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos, y no solamente centroamericanos, cantidad de colombianos, peruanos, por acá por Colombia hay un desierto que yo lo he transitado, y le cuento, lo transité cuando era más joven y se podía transitar, pero ahora ya eso es una bomba de tiempo. ¿Cómo es posible que se vienen pakistaníes, hindúes, africanos, vienen por el Ecuador en barcos o lo que sea, y se atraviesan todo el país, y para llegar a una región que se llama Urabá, el Urabá colombiano, atraviesan ese desierto, inclusive ese desierto es tan peligroso que muchas veces son desaparecidos, porque al igual que Estados Unidos existen los coyotes. Entonces, o muchas veces se van por mar abierto y se ahogan acá les dicen pangas o lanchas, y se ahogan en el mar, por mar abierto. Entonces hay muchas experiencias de todos estos inmigrantes que van hacia Panamá para tomar Centroamérica y llegar a Estados Unidos. Entonces todo eso me ha conmovido. No solamente la frontera física que en este momento se pretende construir en México, y que existe, sino que también uno como colombiano, para ir a cualquier país del mundo, por ejemplo en este momento, como te decía María José, en estos días que la entrevistaste, yo voy a ir con ella, nos vamos a encontrar en Taiwán, y vamos a estar en Francia, en Mozambique, en el África, en Zimbabue, vamos a ir posiblemente a Madagascar. Entonces vamos a hacer como un peregrinaje, llámese una maratón. Entonces, ¿cómo es posible que yo, en este momento que estoy tramitando las visas para Taiwán, porque Taiwán es una isla independiente de la China, pero ellos son de China nacionalista, más que la otra China es la comunista, o la, entre comillas, porque yo también he estado en la China y de comunismo no tiene nada, son más capitalistas que Latinoamérica y que Estados Unidos. Imagínate, entonces, buena parte de toda la producción mundial
se hace en China. Si supieras. Para que veas. No, las grandes corporaciones. Estamos hablando a través de una Macintosh. Pero esa Macintosh, que nada menos que de la Apple, una de las grandes corporaciones estadounidenses, es decir, la hicieron en China, me la mandaron, lo sé porque me decía, atravesó ya, llegó a Alaska, llegó a New Orleans y llegó a la Florida. Así fue. O sea, la hicieron en China. Estamos hablando no de las cositas esas con que empezaron. Tú sabes que quien empezó el vaivén de China fue el dueño de Walmart, ¿no? Y entonces toda la demás gente sí lo siguió y dijeron, bueno, aquí esto es muy barato y entonces, bueno, claro, yo no creo que hoy en día las cosas sean tan baratas porque, bueno, los chinos son gente muy trabajadora y, bueno, han aumentado su nivel de vida, ¿no? Pero te das cuenta que es sorprendente, ¿no? Todas las vueltas que se da. Y bueno, sí, María José Castejón le gusta mucho también viajar, es decir, y entonces... Muy amiga mía. Y, o sea, las voces de la frontera, se trata de eso, vas a seguir hablando de todos esos temas que son terribles. Te digo algo, que no solamente es la frontera física en este momento que sufrimos los latinos o los centroamericanos en general, sino también todo lo que, por ejemplo, en mi caso como colombiana y que he tenido un nivel económico, no voy a decir que tengo dinero ni mucho menos, con mis pensiones, con mi trabajo, como sea, me doy el lujo ha sido mi proyecto de vida de viajar por el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya he ido a China, he ido varias veces a Estados Unidos y a Europa, entonces, ¿cómo es posible en este momento que estoy sacando la visa para Taiwán y para Japón? ¿Cómo es posible que cantidad de documentos y de cosas y de nivel económico y de estratos, o sea, eso es una barrera, ese es un muro que le ponen a uno como latino, ¿sí? Tanta exigencia. Y de verdad que yo hablaba por ejemplo con las españolas que van a ir y que son amigas mías, a ellas no les exigen visa para entrar a Japón y para entrar a Taiwán. Y como a uno, que porque es latino, que porque es de acá, entonces sí le ponen cantidades de trabas. Sí, son esas locuras que pasan hoy en los viajes, ¿no? Entonces, realmente los latinos emigran hacia Estados Unidos, pero no van a emigrar hacia, es una bobería, ¿no? Hacia China o todos esos países de Vietnam, ¿no? No creo que tengan el interés de emigrar hacia allá, ¿no? Bueno, la emigración es uno de los grandes tragedias de nuestra época, ¿no? Una de las cosas que me puede ayudarse para la emigración es que se aumenten los niveles de vida, porque la gente, por supuesto, tratan de ir hacia lugares donde piensan que van a vivir mejores. Bueno, yo te había dicho, bueno, cómo fue que nací yo allá en Cayo Hueso, ¿no? En fin, ¿qué no? Bueno, entre los proyectos para el futuro ya estuvimos hablando de ese viaje que vas a hacer con María José y ¿qué otros proyectos además tienes para el futuro? Sí, dentro de los proyectos que tengo es terminar mis obras que tengo inconclusas en este momento. Tengo algunas crónicas, unas novelas que las estoy explorando porque de verdad que yo hice parte de las víctimas de la guerra en Colombia. O sea que cuando yo nací, cuando yo estaba pequeñita, mi papá era comandante en esa época de la policía y mi papá trabajaba en un pueblito de Urabá antioqueño y se tomaron la guerrilla se tomó ese pueblito, lo secuestraron en ese momento, mataron como 15 policías y mi papá lo secuestraron con otros tantos, no recuerdo el número de los secuestrados. Mi papá se logró volar y apareció como a los 3 años, o sea, a mi mamá no le pagaba en esa época el comando de la policía, que porque no sabían si estaba vivo, si estaba muerto. De todas maneras mi mamá en esa época era una ama de casa, le tocaba lavar ropa, le tocaba
aquí decimos hacer arepas, buñuelos, vender todo eso para pagar una pieza y tenernos en una pieza porque no ganaba más en esa época, hasta que apareció mi papá a los 3 años. Qué problema para que le liquidaran todo ese tiempo, volver a estar como antes. O sea que mi papá me conoció a mí como a los 3 años, porque me dejó bebecita. Entonces, bueno, todo eso, y ahorita pues con lo del proceso de paz, que ojalá se dé en Colombia, que sea de verdad, porque de verdad que esto ha sido peor. Esperamos que ver como esa paz que merece el país, porque de verdad que Colombia es un país bellísimo, con gente muy bella, con gente de mucho talento, y no merecemos en general que estemos viviendo las condiciones sociales que en este momento tenemos, así tengamos un nuevo presidente o lo que sea. Esto viene de 50 años, toda esta guerra. Entonces queremos un país en paz. Eso es lo que añoramos los colombianos, porque de verdad yo soy colombiana, vivo aquí en Medellín, vivo bien y nunca he pensado irme, y he ido a Estados Unidos como colombiana que quise emigrar hace mucho tiempo y quedarme, y no fui capaz de quedarme. Lo mismo he conocido Europa, y de verdad que no añoro quedarme en ninguno de estos países. Quiero siempre vivir acá en la ciudad donde vivo. Que tenemos problemas como todos los países, como todas las ciudades grandes, pero de verdad que me siento satisfecha en la ciudad donde estoy. Sí, de las guerras de Colombia yo conozco porque yo leí un libro de Alfredo García Francés. Fue corresponsal de guerra en muchos lugares, y es un libro sobre la guerra de Colombia. Y bueno, terrible. Las guerras generalmente son terribles. Las guerras internas son más terribles, ¿no? Pues se sienten más de cerca. Y bueno, por supuesto, ha avanzado algo. Hay un poco más de paz, un poco solamente. Pero me alegro mucho por los colombianos. Y Luz Helena, me alegro mucho haber hablado estos minutos contigo. Ha sido una charla muy interesante. Esperamos, bueno, seguir en contacto. Y a ver, óyeme, cuando regresen de toda esa gira, tú y María José, a ver si les hago otro programa de radio sobre qué vieron en todos esos lugares. Pero bueno, si quieres agregar algo más para ya terminar. Sí. Bueno, Ismael, muchas gracias a ti, a tu programa Creatividad Internacional, que ando encarretada con él. No me quiero perder ninguna entrevista. Te felicito por lo que has emprendido, y que sigas así tan humano, tan sensible con nosotros los escritores. A la teleaudiencia, muchas gracias por escucharme, y saludos de una colombiana que adora a Latinoamérica, y que buscamos una Latinoamérica en paz, que tengamos, que no hayan guerras, que vivamos bien, porque vivimos en el mejor continente americano, llamemos americano con Estados Unidos, porque somos un solo continente. Que vivamos bien, que nadie tenga que emigrar, que tengamos unos países donde todo lo encontremos, calidad de vida, y que estemos bien. Bueno, muy bien, entonces, Luz Helena, muy buena suerte con todos esos nuevos proyectos de viajes que tiene, y nos veremos. Bye. Bye, muchas gracias.